faceta personal, es decir, cada caso debe ser estudiado a fondo antes muchas veces de dar nuestra opinión y aconsejar siempre pensando en el bienestar de cada persona desde la perspectiva y el pensamiento de Dios. Son tareas que deben ser manejadas con mucha sutileza, pero también con mucha firmeza. Hay momentos en que nos va a corresponder a hablar fuertemente y hay momentos en que tenemos que ser sutiles en el sentido de poder primero estudiar todo antes de nosotros expresar cualquier punto de vista. Entonces, bueno, ese es a grosso modo un pequeño recuento de lo que ha sido mi vida. Una persona que salió de la intención del suicidio al servicio del Señor, porque en mi vida hubo momentos muy difíciles cuando tú tienes 3 hijos con diferentes personas que la gente en el mundo llama felicidad. Eso no genera sino tristeza y el deseo del suicidio. Yo salí de la intención de tirármele una mula a servir al Señor. Y bueno, la gloria sea para Él y su misericordia y su amor me tienen aquí con ustedes esta noche. Entonces, bueno, damos inicio a, este momento. No sé qué tenga para decirnos el Pastor Jesús. Y ya damos inicio. Permítame, Pastor Jesús, vamos entonces a presentar este seminario en las manos del Señor, pedirle su dirección y que el Espíritu Santo sea quien guíe al Pastor Álvarez para que nuestros corazones y mentes estén abiertas a escuchar, a entender este hermoso seminario. Voy a pedirle al pastor Galé, allá en Turbaco, que sea usted quien, como dice el hermano Jesús, se gane esta bendición para presentar el seminario al Señor. Claro que sí. Padre, gracias te damos en esta noche, porque eres bueno, Señor, porque eres poderoso en dar tu misericordia día a día a nuestras vidas. Y también, Padre, colocarnos en unidad, en unanimidad para aprender cada vez más de ti, de tu palabra, de ese suministro que quieres darnos de tu espíritu, Padre, a través de la sabiduría que solamente tú puedes a tus hijos y también impartirla, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en esta noche puedas hacer en nosotros eso que tú quieres, Padre, de adentro hacia afuera. Que tú puedas, Dios mío, direccionarnos de una manera muy especial, Señor. Utiliza a tu hijo, a tu siervo, que pueda, Señor, precioso Dios, ser ese instrumento en tus manos, Señor. Aquí estamos, Señor, como esponjas para absorber todo lo que tú quieras enseñarnos en esta noche. Padre, lo recibimos en el nombre de Jesús, como ese pueblo, Padre, que está para hoy, Señor, ser capacitado, para ser, Señor, formado, para, Dios mío, dar aún más un excelente trabajo en tu obra. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Presentamos este seminario delante de ti y que sea tu bendición sobre él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pastor Álvarez, ¿puede dar inicio a la conferencia? Muchas gracias, Pastor Luis. Ponemos... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, iniciamos este seminario. Sí, señor, ya la tenemos ahí. Este estudio explora la consejería pastoral desde una perspectiva bíblica, ofreciendo principios y ejemplos prácticos para equipar a aquellos llamados a este ministerio. El propósito es guiarlos en el uso de las escrituras como fundamento para la sanación y la restauración. El versículo clave que guiará nuestro estudio es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice en la versión NBI de la Biblia del Pescador: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Entonces, aquí hay dos puntos importantes que debemos tener en cuenta en este par de versículos. Toda la escritura está inspirada por Dios. De eso estamos totalmente seguros todos los que seamos seguidores de Jesús. No es que hay una inspiración humana y una inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, como nos lo dice la palabra, ¿verdad? Es útil para reprender, para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Ok? O sea, tenemos claro que toda la escritura nos va a brindar una utilidad a la hora que querramos nosotros brindar una consejería, y debemos tener principios bíblicos a la hora de aconsejar. Ahora, ¿qué es lo que hay que destacar de el versículo 17? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La esposa es creyente, entonces hay un apunte que hay que hacer hacia la sierva, hacia la esposa que es conocedora de la palabra, y va a haber otro, nos va a permitir a nosotros hacer las cosas creyentes, porque no va a entender. Nos dirigimos a la sierva. A ver, enseguida cuento una experiencia. En alguna ocasión llegó una mujer a pedir un consejo. Entonces ella me dice, mire, Pastor Nevardo, yo vengo a decirle que yo voy a dejar a mi esposa. Ay, cuénteme, ¿por qué? Es que usted no se imagina cómo llega ese hombre a la casa, él como que está con otras mujeres, yo le reviso la ropa interior, yo veo esto, yo veo aquello, y ya esto no va mal. Y dije, bueno, voy a decirle algo a usted que es la creyente. Usted está en el Señor, ¿verdad? Y en el Señor a usted le corresponde una tarea bien, bien grande. No voy a ahondar ahora si usted conoció al varón siendo o no creyente, pero hoy en día es creyente y usted se va a sujetar a la palabra. Y la palabra nos enseña que usted tiene que comenzar a doblar rodilla por él. Es usted la que tiene que pedir por él y es usted la que va a estar pendiente de él. La decisión de separarse no es suya. ¿Ya? Si él la toma, ese es otro punto de vista. Pero la tarea es suya.
orar por él e iniciar una tarea hacia la conversión de él. Y usted tiene que mostrarse cristiano. Porque le decía, la carta del apóstol Pedro nos dice, la mujer sin hablar ganará al marido para Cristo por su manera de comportarse. La sierva quedó bastante decepcionada. Tengo que decirle que su cara fue bastante triste, pero lo bueno que ella hizo fue dedicarse a asumir y practicar el consejo dado. Ahí están hoy como esposo. Ya el varón decía, no se ha convertido, no se ha bautizado, pero está yendo más seguidamente a la iglesia. Y lo bueno de esta historia es que el matrimonio permanece. El matrimonio permanece. Ya tienen un hijo que, bueno, fui profesor de él por 2 años en el colegio donde trabajo, y hay un proceso que está ahí. Porque nosotros no podemos tomar posiciones dentro de una consejería, por ejemplo, para pareja, porque eso nos va a causar problemas. A veces nosotros asumimos una posición desde el punto de vista masculina y tomamos otra. Entonces, nosotros debemos tener claro, toda la escritura está inspirada por Dios, ¿verdad? Y tiene una utilidad para todas las cosas. Pero hay un enfoque hacia el creyente y hay un enfoque hacia el no creyente para poder ser ecuánimes, equilibrados y, como dice ahí la palabra, y justo. Porque si le vamos a pedir a un no creyente que siga los preceptos y principios bíblicos sin conocerlos, estamos cometiendo un grave error y es posible que esas personas simplemente se alejen y perdamos la oportunidad de ir ganando un alma para Cristo. La consejería pastoral se basa en la Biblia como guía principal y en el rol del Espíritu Santo en el proceso de sanación y restauración. El Salmo 119:5 nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, iluminando cada paso que damos en la consejería. Importante también, amados consiervos, es importantísimo que nos dediquemos al estudio de la palabra, no solamente la lectura y el escudriñar la Biblia, sino nosotros ser capacitados desde el punto de vista teológico para poder tener el enfoque total de todos los alcances de la palabra. Porque es que a veces queremos quedarnos con una parte que es muy cierta de la palabra, que el Espíritu Santo nos capacita, y eso lo hemos tomado como excusa para no estudiar. Eso lo hemos tomado como excusa para no estudiar, porque es que el estudio es cansón, porque es que el tema de la doctrina, porque es que el tema de los gastos, de los costos, porque es que no tengo tiempo, porque es que no me parece. No. Si nosotros no estudiamos a fondo la palabra desde la teología, vamos a cometer muchos errores. Cuando tú en los cuales no coincides doctrinalmente, pero la Biblia tiene una línea teológica que no nos permite cometer mayores errores. De pronto alguien dijo, por decirte una doctrina, vamos a establecer la doctrina donde el Señor quitó esto, aquello, y le quitamos y comenzamos a poner doctrinas de hombre. No, nosotros si nos vamos por la línea bíblica, desde el punto de vista teológico, va a ser prácticamente imposible que nos apartemos de la escritura. Y lo que sí vamos a aprender es a conocerla para poderle dar la aplicación correcta dentro del contexto, dentro de todo el estudio que hay que hacer a cada parámetro que vamos a decirle a alguien, y esto nos va a permitir ser muy asertivos a la hora de aconsejar. Otro punto importante que debemos tener en cuenta para la consejería pastoral: debemos volvernos lectores asiduos de literatura. El pastor debe convertirse en un lector de libros. Nosotros debemos entrar a leer muchos libros.
que nos van a permitir tomar un enfoque, o también nos van a permitir, como dijo el apóstol Pablo, tomando lo bueno, desechando lo malo, ser más asertivos a la hora de ser consejeros. Juan 4, 14, 26 nos asegura que el Espíritu Santo, el Consolador, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Esta dependencia en la palabra y el Espíritu es esencial para una consejería efectiva y centrada en Dios. Uno de los consejos que nos dieron en el concilio cuando entramos a estudiar teología, que se abrió espacio, recordemos que esto tiene una trascendencia basada en el artículo 18 de la Constitución del 91, que abrió la libertad de culto con institutos teológicos por concilio, que hacen parte de los institutos de formación para el trabajo y desarrollo humano. Lo más emblemático en Colombia para enseñanza es el SENA. Somos institutos de formación para el desarrollo humano. Nuestros institutos bíblicos se aperturan con la salida a la ley 133, que nos permite cada concilio, si tiene la posibilidad de establecer su propio instituto bíblico y formarlo. Entonces, cuando entramos en esa formación, nos vamos a preparar de una manera más efectiva para poder enseñar. El pastor presidente de nuestro concilio nos decía: entrar al estudio sin dejar la conexión con el Espíritu Santo. Entrar al estudio sin dejar nuestros hábitos de oración. Entrar al estudio sin dejar nuestros hábitos de consultar la palabra. Entrar al estudio sin dejar nuestras rutinas de ayuno, de vigilar y de hacer estar conectados. Porque uno de los grandes peligros cuando también se comienza a estudiar es que un día terminemos de las otras líneas. Muchos siervos han terminado en otros caminos y otros han terminado en doctrinas todas extrañas. Entonces, en el amor incondicional, y ese amor incondicional no está en nosotros, ese amor incondicional está en Dios. Ese amor incondicional está en Jesús. Ese amor incondicional está en el Espíritu Santo, que nos permite poder mirar a las personas como nos dice la Escritura, como a superiores. Entonces, mostrar amor incondicional y aceptación reflejando el amor de Dios, como se menciona en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre ver al otro y acordarme de quién era yo. No olvidarme que un día fui un pecador, no olvidarme que un día fui una persona con problemas y que Dios me sacó de ahí. Yo tengo que mirar al otro como alguien superior y como alguien digno también de redención. Recordemos que todo este proceso del perdón de parte de Dios es por gracia, y gracia inmerecida. Siempre debemos tener eso en cuenta a la hora de abordar una situación. La escucha activa, debemos aprender, es un oficio que a mí me ha costado mucho, porque no sabía escuchar y he tenido que aprender a escuchar. Poder escuchar a las personas es clave, que si hay una situación donde se involucran varias personas, nos toca hacer la tarea de escuchar a todas las partes para poder después emitir nuestro punto de vista. Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y aprobio. Cometemos errores y vamos a generar puntos de vista equívocos. La verdad con gracia, comunicar la verdad con gracia, hablando con honestidad, pero también con compasión, siguiendo el ejemplo de Efesios 4:15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
y la oración, que es clave antes y después y durante el proceso. Dependencia en la oración y en la guía de Dios, reconociendo que Él es quien transforma vidas, como se afirma en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Pastor Nevardo, me permite, para ver si usted coloca el teléfono de tal manera que quede fijo y se vea toda la cara, porque nada más se le ve de la frente hacia arriba. Y que tú puedas ver las letras. Sí, ya tengo la de lo que estoy presentando. Así está bien. Bueno, ahí te ves de lado, pero te ves todo. Okay. Lo importante es que tú también puedas ver. Sí, ya tengo la presentación. Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo preciso que ocurrió jueves para viernes en el colegio. En el colegio me consultan a mí una situación que pasó con unos estudiantes. Los estudiantes tuvieron una pelea y tuvieron una pelea por juego de jóvenes. Comenzaron a cortar manguitos a la salida, manguitos de esos biches y a tirárselos unos a otros. Uno de los estudiantes salió golpeado. ¿Y qué hizo el estudiante? Fue a buscar familiares y los familiares vinieron a defender al estudiante. Ya era un conflicto, no del colegio, sino era un conflicto de una familia. Había que intervenir. Resulta que en el asunto había un joven que desde el año pasado ha dado lidia. Desde mi punto de vista dije, bueno, aquí el que hay que expulsar y de que hay que salir es de fulano. El pastor Jesús debe conocer, Emanuel Pérez Núñez. Yo dije, este es el que se tiene que ir. Y fui a hablar con el coordinador, le dije, bueno, hay que sacar a fulano. ¿Ya? Pero resulta que esa noche comienza el Señor a inquietar mi vida. En la noche, como ha pasado muchas veces, comienza el proceso de oración, de inquietud. Otra vez en la madrugada me despierta el Señor. Yo dije, aquí falta algo. Aquí hay elementos que no están completos. Y yo estoy aconsejando tomar decisiones a priori. Y seguí orando al Señor. Cuando ya estaba en la clase, el Señor me inquieta a preguntarle a un joven de uno de los grados del colegio. Lo llamé, ven acá, ¿qué fue lo que pasó realmente? Él me comenta, hombre, nosotros salimos, nos pusimos a tirar unos manguitos, los manguitos le dieron al joven en la cara y en la espalda, y cuando ya él se vio así, ya él se fue a llamar familiar. Regresé yo donde el coordinador y le dije, bueno, resulta que el culpable no es culpable y el que no creemos culpable es el verdadero culpable. Y aquí sí tenemos que expulsar a alguien, es al que creíamos que no era culpable, pero no lo podemos hacer porque no tiene los antecedentes. Aquí la mejor decisión es poderlos reconciliar y como decía alguien con que yo trabajé, es mejor un estudiante en el colegio y no un pandillero en la calle. Y tuvimos que tomar esa decisión, pero basada en qué? En la oración y la guía del Señor que ya estaba en el asunto. Esto para tomar un paréntesis de algo que pasó recientemente. Ahora, cuando nos enfrentamos con una persona que está lidiando con la ansiedad, que es el ejemplo 2 que aparece en la presentación. Un miembro de la iglesia sufre de ansiedad debilitante que afecta su vida diaria y su relación con Dios. Sabemos que esto es agobiante, esto es extenuante, la persona se desanima, la persona toma decisiones equívocas. En estos momentos de ansiedad es que se recurre a drogas, se recurre a aceptar o escuchar cosas que no son correctas y también se toman decisiones, por ejemplo, en el tema económico, se adquieren préstamos a altos costos o
también se toma decisiones de irse a vivir con personas equivocadamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Animar en la oración y la entrega de las preocupaciones al Señor, ¿verdad? La palabra nos dice de muchas formas, una de ellas, echa sobre Jehová tus cargas, confía en Él y Él hará, y poder abordar desde ahí la situación, identificar las causas para poder nosotros dar consejos asertivos, no simplemente esbozar palabras. A veces nosotros nos dedicamos a soltar y soltar palabras, a soltar y soltar palabras, y nos convertimos en sordos, sordos que no están escuchando, no estamos viendo el panorama completo de la situación y decimos, simplemente soltamos, porque a veces creemos que el otro nos está entendiendo como nosotros entendemos la palabra, pero no siempre es así. Entonces debemos ser muy asertivos y practicar la gratitud, como lo dice Colosenses 3:15. Resultado: a través de la consejería, la persona reduce su ansiedad y experimentará mayor paz interior y fortalecerá su confianza en Dios como su refugio. ¿Cuál es el plan final de la consejería? Llevar a las personas al Señor. ¿Cuál es el final, el plan, el propósito de la consejería? Llevar las personas a la reconciliación. ¿Cuál es el plan final de la consejería? Restaurar. Si nosotros no nos vamos hacia la restauración, si nosotros no nos vamos hacia el salvamento de una relación, si nosotros no nos vamos hacia el apunte de que la persona se acerque más a Dios a través de esa situación, no estamos siendo buenos consejeros. Nos estamos convirtiendo más que todo en unos charlatanes posiblemente. El ejemplo 3 es superando el duelo. Esta situación es compleja. Cuando tú has pasado por el duelo, tú puedes tener el enfoque completo para aconsejar. La semana pasada llega a mi casa la hija del boxeador, ex boxeador campeón del mundo, Kip Pambelé. Ella vive cerca de donde yo vivo. A esa muchacha, un hijo joven estaba tomando, se fue a coger iguanas, se cayó de un árbol y esa caída terminó en su muerte. Un muchacho joven, si no estoy mal, 26 años. Yo andaba hace rato con la inquietud de podérmela encontrar. Ella viene aquí a mi casa a vender productos, pues ella trabaja con un almacén. Y abordé el asunto. ¿Desde dónde lo abordé? Desde la consejería de la palabra, pudiendo saber y explicarle a ella los propósitos de Dios, que no son fáciles cuando una madre ha perdido a su hijo. Y desde la experiencia mía con dos hermanos que murieron, uno asesinado por un amigo, ¿verdad? Y una hermana mía a la cual el Señor me llevó a su casa a reconciliarla con el Señor y murió por una isquemia cerebral. Desde ahí abordé yo la consejería y me apoyé con la palabra. El dolor va a ser parte de la vida del ser humano. No podemos nosotros tomar la palabra como un analgésico o como un calmante o un disimulante del dolor, porque prácticamente le estamos dando a la gente es una droga, sino una alternativa. El dolor va a ser parte de la vida humana. Jesús prometió, eso es algo a lo que no le decimos mucho amén, que en esta vida tendríamos aflicción, ¿verdad? Entonces, la persona está dolida, va a aflorar el dolor y van a aflorar las preguntas ¿por qué? Y uno debe llevar el enfoque de cambiarlo, el para qué. Y poderle decir a las personas, hay una vida eterna al lado del Señor. Es cuando la persona expresa, fíjate, tuve la oportunidad de que una tía, me decía ella, llegara y él estaba consciente y aceptó al Señor y pidió perdón por sus pecados.
Yo le dije, bueno, se abrió una ventana. Se abrió una ventana grande para ti y para él. ¿Y para ti por qué? Porque ya él está para el cielo eterno. Ahora la que tiene que tomar una decisión y un camino nuevo eres tú para que lo puedas volver a ver. Y desde ahí abordamos la conversación. Tenemos que seguir conversando con ella. Ella me dijo que quería venir nuevamente para que siguiéramos hablando y eso lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que abordar la palabra y recordar que hay una promesa que no es de nosotros, es una promesa de la Biblia de la vida eterna. Y citar con mucha asertividad y citar con mucha firmeza la palabra. La palabra. El resultado, la persona comienza a entender su situación, comienza a mirar que en medio de todo está Dios y va a tener un enfoque y una mirada distinta de la situación que está viviendo. Y va a comenzar a afrontar su dolor como una alternativa y como una solución también para su propia vida. Hay sanidad que viene con el dolor. A veces cuando tú llegas con una herida al médico, el médico no se limita simplemente a darte un analgésico. Si tú llegas con una quemadura, allá te van a quitar esa costra que tienes y luego es que te van a curar y eso es lo que traerá a tu vida la sanidad. La importancia del discernimiento. Esto es clave. Esto es clave y aquí es supremamente importante la conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos haga saber los detalles que no estamos viendo, los detalles que no nos están presentando. Esos detalles que de alguna u otra manera no están a la vista. Algunos de ellos están escondidos a voluntad de los que piden la consejería y otros se nos están yendo de la vista porque no los estamos pudiendo ver. A veces hay que llevar a la persona a que mire hacia adentro y pueda ver sus propios errores. Distinguir entre los problemas es clave, poder detectar si la situación que está viviendo una persona es espiritual o psicológica. Es clave. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues no hay unas terapias como tal. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder decir este problema que está viviendo esta persona, este problema que está viviendo esta familia, este problema que está viviendo esta pareja, este problema que está viviendo esta comunidad es espiritual o es psicológico. Buscando la guía del Espíritu Santo en cada situación. Primera de Corintios 2, 14 y 16 nos recuerda que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, sino que se han de discernir espiritualmente. No podemos pretender encontrar una solución terrenal o carnal a lo que es espiritual. Y quien nos va a llevar a poder encontrar esa realidad es el Espíritu Santo de Dios. Amados consiervos, el hombre de Dios que va a estar dispuesto a entregar consejería debe estar conectado a Dios. Debe estar conectado a Dios. Debe ser un hombre de oración, de ayuno, de mucha relación de Dios a través de su palabra y mucho cuidado personal de su propia santidad para que no hayan estorbos a la hora de poder aconsejar. Aquí es clave también tener en cuenta un versículo que no colocamos acá, que es en la carta del apóstol Pedro, la primera, el capítulo 3, el versículo 7 dice que también nuestra vida personal debe estar
muy bien ubicadas. Tanto es así que el apóstol Pedro dice, y para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice que debemos estar a bien con nuestra pareja, para que no haya estorbo. Entonces nosotros como siervos de Dios debemos estar muy bien presentados para poder discernir y poder aconsejar asertivamente. El discernimiento nos ayuda a saber cuándo referir a profesionales de la salud mental. Hay momentos que vamos a tener que remitir o pedir ese tipo de ayuda, sin ningún temor, ni ponerle a esto religión, ni ponerle a esto una parafernaria que a veces desde la vida pastoral le ponemos a esos temas, y es que se necesita una conexión. Si tenemos a la mano personas profesionales que sean cristianos, ¿por qué no hacer? Reconociendo nuestras limitaciones y la necesidad de buscar ayuda especializada. No nos la sabemos todas, pastor. Consiervo, hermano, no nos la sabemos todas. No fuimos llamados a hacer de todito. Si nos ponemos en ese plan, nos vamos a equivocar y no vamos a ser buenos consejeros y vamos a cometer errores y vamos a agrandar el problema. Proverbios 11:14 nos advierte que donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Tener claro también a dónde remitimos y hasta dónde llega nuestro camino como profesionales del Señor y hasta dónde llega el camino de los profesionales de la salud mental. Esta habilidad de discernir nos permite ofrecer una consejería más completa y efectiva, abordando las necesidades integrales de la persona y guiándola hacia la sanación y el crecimiento. Siguiente, mi amado. Esta siguiente fase es fundamental. No juzgar. Evitar juzgar o condenar, recordando el amor y la gracia de Dios hacia todos. Nosotros debemos mantener una línea bastante neutral. Porque no nos podemos volver a veces juez y parte. Cuando nosotros ya nos veamos así, ya no podemos seguir la consejería. Y éticamente, desde la ética cristiana, debemos transferir la consejería. Amados consiervos, si usted en algún momento ya se siente involucrado en un problema, porque es familia, porque es una persona cercana, porque te cae mal, pase esa consejería a otra persona. No la siga usted porque la va a embarrar. La va a embarrar y va a dañar a las personas. En ese momento que usted se vio involucrado, que usted dice, yo realmente aquí no puedo aconsejar porque estoy vinculado, porque es un familiar, porque es una persona demasiado cercana o porque es una persona que te cae mal, transfiera a otra persona. Para eso somos una comunidad de creyentes. Hombre, pastor, necesito que usted me ayude con este tema porque es que yo no puedo aquí abordar este tema porque tengo conflicto de interés, porque estoy involucrado y no puedo dar asertivamente una consejería. Eso es clave. Ética cristiana para aconsejar. No ser superficial, evitar los consejos no bíblicos o superficiales que no aborden la raíz del problema. Ojo, cuando tomemos una consejería, debemos estar dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance hasta que terminemos. Recuerde que Dios no hizo cosas a medias y nosotros debemos ser embajadores del reino de los cielos y debemos llevar las cosas hasta el final. Hasta el final. Y algo que lo practica mucho o lo practicaba mucho la Iglesia Católica y es el secreto de confesión. Aquí lo llamamos confidencialidad. Nosotros no tenemos por qué estar comentando a uno y otro lado la situación. Porque cuando nos confían algo,
oiga bien la palabra, están confiando en nosotros. Y deben evitarse las filtraciones de información, porque esto es grave. No romper la confidencialidad, manteniendo la confianza depositada en nosotros. El día que algo se salga, ojo, a veces estamos abordando una consejería y sin pedir permiso, sin haber terminado el proceso, comenzamos desde el altar muchas veces a poner ejemplos que no debemos poner. Debemos ser prudentes. Prudentes. Dentro de un caso de consejería, debemos mantener la confidencialidad. Si más adelante, cuando todo el proceso se haya terminado, le pedimos permiso a la o a las personas para abordar el ejemplo, a veces sin nombres, ok, pero antes de eso, no. Siguiente, mi amado. Y aquí viene ese tema supremamente importante de la ética pastoral. Mantener la confidencialidad como un requisito supremamente importante, porque cuando la persona a la que estamos aconsejando siente de alguna manera que le ha sido violada la confidencialidad, ustedes saben lo que hacen las ostras, ¿verdad? Que ellas están abiertas y si algo siente que le está afectando, cierra y no abre más. Si una persona detecta que nosotros no somos dignos de confianza, puede tener usted la absoluta seguridad que hasta ahí va a llegar la búsqueda de ayuda. La persona simplemente se va a marginar y va a buscar otro tipo de persona y nosotros vamos a quedar muy mal vistos. Amén. Establecer límites claros para evitar relaciones inapropiadas y mantener la integridad del proceso de consejería. Clave esto, mire, si usted va donde un profesional de la salud mental, este profesional le va a usted a poner unos límites, le va a establecer unas fechas, unos horarios, y usted no va a poder estar con él en todos los momentos. Yo he tenido crisis en el pasado, antes de ser cristiano, psicológica. Y el psicólogo decía, lo voy a atender 3 veces a la semana. Pero va a llegar el día en que usted no va a necesitar más de mí, porque la idea es que usted camine sin. En la consejería pastoral es igual. Debemos establecer límites. No podemos convertir nuestras oficinas, nuestros hogares, nuestros templos en un consultorio abierto 24/7. Eso no puede ser. Se establecen los horarios y se establecen las citas. Por supuesto que van a haber emergencias, pero estas emergencias vamos a tratar de contestarlas y mantener los horarios, porque si no, volvemos a lo que dijimos ahorita, terminamos involucrados, terminamos metidos dentro del proceso y vamos a terminar afectados. Recordemos que nosotros, nuestra carga emotiva y nuestra carga emocional es bastante fuerte porque manejamos iglesia y la iglesia significa persona. Buscar supervisión y formación continua y para la mejora de nuestras habilidades, lo que decíamos ahorita, y conocimiento, garantizando una consejería de calidad. ¿Cuál es esa supervisión y formación continua? El estudio, la lectura. Hay sendos libros cristianos para el abordaje, por ejemplo, de la sexualidad. Hay muchos textos para manejar todo lo que tiene que ver con drogadicción. La experiencia que podamos tener, usted cuando esté manejando un caso de esos, no omita buscar experiencia. No omita usted buscar consejería. Acérquese a un siervo, a un consiervo, a una fundación, por ejemplo, si es un tema de drogadicción, que te pueda guiar y te pueda dar un punto de vista acerca de lo que estás manejando.
Cuando tenga todas las piezas, armas el rompecabezas y emites para las personas una conclusión. No vayas a emitir juicios antes de haber visto todo el panorama. Eso es clave, clave. Vuelvo y repito. Llenémonos de todos los argumentos para emitir de nuestra parte el mejor consejo posible. No hay que dar consejos a priori. Si la persona viene con demasiado afán, calmémoslo, llevémoslo al reposo, llevémoslo a la quietud. Ya aún hay casos de emergencia. Si usted ve que una persona llega con unos deseos de suicidio, mi hermano, ese caso hay que abordarlo rápido, pero no emitir juicios, no emitir conceptos, sino evitar que se vaya a tomar una decisión o a efectuar una decisión que nos afecte o que lo afecte a él. Después es que vamos nosotros a emitir un juicio. Hay situaciones. Pastor Nevardo, ¿Sí? me gustaría aportar algo de lo que usted está diciendo. Sí, señor. Precisamente esta mañana con el pastor Luis Vázquez estamos hablando de que nosotros estamos dando bastantes herramientas para lectura. Y es necesario que nosotros, los ministros del Señor, estemos constantemente leyendo. Acabaste un libro, terminas otro. Siempre debemos de estar leyendo para que aprendamos de las experiencias de otras personas y a la vez utilizar también discernimiento que el Señor nos regala tanto como por la palabra como por los dones. Gracias. Mi amado, totalmente de acuerdo, de acuerdo. Y mire, por favor, amados pastores, no tengan miedo a leer. No me voy a leer este libro porque es que este libro no lo escribió, por decir un título, John McDowell. No, yo no lo puedo leer porque es que esto no lo escribió yo. Leamos. Yo fui un hombre que le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de leer de todo. Yo me leí toda la serie de libros que sacó el psicólogo Walter Rizzo antes de ser cristiano, hasta La mente abierta. Hasta ahí me leí los libros de él. Me leí todos los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Un grito desesperado, El grito secreto de Chesit, Juventud en éxtasis. Me leí 2 libros de la serie de este escritor hindú sobre las 7 leyes espirituales del éxito. Hoy puedo decir claramente y reconocer, gracias a esa lectura, qué es nueva era y qué no es nueva era, qué es bueno y qué no es bueno en ese tema. Porque si no lo hubiese leído estaría con, ¿será que sí? La gente me habla de la cueva de cristal, la gente me habla del sendero del mago, la gente me habla. Luego me leí a un escritor brasilero y leí varios libros de él. Está el Peregrino de Compostela, que es de un escritor de Brasil, y me leí Alquimia, el arte de transformar todo en oro. Todos esos libros me han ayudado al crecimiento, ¿ya? Hoy hay cosas que las miro, las abordo, y hay cosas que definitivamente no están, no las uso porque las conozco. Entonces, es importante, vea lo que voy a decir, es importante, si tú no has hecho un estudio teológico, empieza a hacerlo. Empieza a conocer la escritura en todas las facetas y toda la profundidad que ella tiene, hasta donde esa escritura te va a permitir llevar tu vida a niveles extraordinarios, a niveles que tú no conocías, a niveles que te van a dejar sorprendido, que te van a dejar a ti
¿cómo diríamos? Con la capacidad y la confianza para abordar todas las temáticas. Entre más leas, menos inseguridad vas a tener a la hora de abordar una situación. Si no eres un asiduo lector, claro que vas a entrar en nervios. Y si solo te limitas, óigase bien, si solo te limitas a tener la Biblia como única herramienta, vas a cometer errores. Entonces, cuando tú abras el panorama, vas a poder enfocar las cosas de muchas maneras. Hablando, por ejemplo, de los libros de psicología. Te llega una persona con un abordaje y si tú has leído los libros, tú dices, esto lo sacó de tal lado. ¿Ya? Y uno va a tener una mejor receta, un mejor consejo para dárselo a esa persona desde la óptica bíblica, sin descartarle a él de plano lo que él ha dicho. ¿Ya? Eso es clave. Eso es clave. Nosotros debemos abordar nuestra perspectiva de consejería ampliamente. En este mundo de las drogas, el alcohol, los juegos, la recuperación y la redención es un esquema grande. Grande. Qué bueno es, pero no todos han pasado por eso, poder dar una consejería de las drogas desde la perspectiva del siervo que fue drogadicto y el Señor lo restauró. Bueno es, porque es un enfoque bien chévere cuando la persona dice, yo estuve en ese mundo. ¿Ya? Pero no todos vivimos ahí, pero podemos tener otro tipo de experiencia. Yo, por ejemplo, trabajé para una fundación, era de un cura, esto fue antes de ser cristiano, que se dedicaba a al rescate de muchachos de las calles para meterlos en talleres del SENA y transformar su vida. Esa fundación se llama Servicio Juvenil, pertenecía a un cura italiano y nos dedicamos a eso, ir a las calles a buscar jóvenes y niños y traerlos y recuperarlos. Nosotros había una estrategia en esa fundación y era tomar los hijos de los recicladores, que ya eran consumidores, para evitar que ellos cayeran. Los traíamos, les colocábamos películas. Ese sacerdote trabajaba con el tema de Don Bosco y empezábamos, les dábamos comida, los papás los dejaban ahí, los dejábamos lavar la ropa, habían unos centros, en Getsemaní había una casa donde el muchacho entraba, lavaban su ropa, se bañaban, ahí les suministrábamos jabón, chapú, les dábamos comida y si al papá le gustaba nos decía, yo les quiero dejar el niño y nos lo llevamos. Y ya adentro empezábamos un proceso de sanación, abordando desde luego todo el tema que significa dejar las drogas. Esto es la terapia de desintoxicación y comenzamos a llenar sus vacíos con la palabra. Entonces, las adicciones, hoy tenemos esa adicción a los juegos, ya no desde la perspectiva solamente del casino, sino desde la perspectiva que a distancia tú te puedes dar el lujo de estar jugando. Los muchachos se están llenando de violencia con los celulares. Por ejemplo, ¿cómo abordamos ese tema? Ahí yo enseguida llamaría al pastor Jesús. Jesús, ayúdame con esto. Mira, ¿tú qué opinas del Free Fight, por ejemplo? ¿Tú qué opinas de tal juego que está en las redes? Dame un consejo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo estás mirando? Hace unos años era el famoso San Andrés. Juegos violentos que están volviendo a los jóvenes adictos y violentos. Tú ya no ves los niños jugando de una manera sana, sino todos a los golpes, porque lo están aprendiendo ahí. ¿Ya? El alcoholismo. Saber que la persona que es hija de alcohólicos, que es hija de drogadictos, que es hija de una persona aficionada al juego, nacen con la predisposición genética para eso.
lo que nosotros llamamos, o algunas denominaciones llaman la maldición generacional. En psicología se llama predisposición, en medicina, predisposición genética. Es una persona que si llega a probar un trago, ahí mismo se activa todo lo que viene en su memoria genética. Si llega a probar un tabaquito, se activa toda su memoria genética e inicia un proceso en él devastador. Y así el tema de los juegos de azar. Entonces, las adicciones deben ser tomadas desde una perspectiva seria. No se puede tomar por menor, porque a veces si tú no has luchado contra esas cosas, tú tiendes a ser, ¿cómo se dice? Como muy simplista. Dice, pero es que eso no es nada. Pero cuando se ha vivido, el aborde es diferente. Ahora, hayas o no vivido una situación, tú tienes que darle importancia. Y debes hacerle entender a la otra persona que está en una situación, problema, pero que tú estás dispuesto a ayudarle y darle importancia a eso. No menospreciar nada, porque a veces nosotros, por ser cristianos, por ser pastores, por ser estudiados y por haber no vivido esa situación o haberla superado de una manera más fácil, tendemos a hacerle entender a la otra persona que eso no es nada y que se está ahogando en un vaso de agua. Démosle importancia y démosle la salida. Eso es importante. Cuando ya logremos que la persona deje el consumo, deje la adicción, entonces sí estaremos en un campo de victoria. Recuerden algo en temas de droga y alcoholismo. El alcohólico y el drogadicto lo son para toda la vida. Un alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Lo que es un alcohólico sobrio. Pero su cerebro está marcado por el alcohol, óigase bien, por el alcohol, y esa situación va a permanecer en él. El día que él pruebe el trago, si la última vez que tomó se tomó 5 botellas, la siguiente vez que tome se va a tomar 10 botellas. Así que en este sentido, nosotros debemos ser muy cuidadosos. Siempre advertirle a la persona que, por ejemplo, en temas de alcoholismo, el que hace daño no es el último trago, es el primero. Y en temas de droga es no probar droga. Hay adictos que quedan a tal nivel del daño que se hace a nivel cerebral y a nivel corporal que no se pueden tomar ni una acetaminofén, porque el cerebro no distingue entre una droga buena y una mala. Y nosotros debemos estar en ese acompañamiento. Y debemos decirle a esa persona, abstente de hacer esto. Mira, a veces, ¿por qué se quitó, por ejemplo, de las iglesias el vino fermentado en la celebración de la Santa Cena? Por los hermanos que llegan con problemas de alcoholismo, y si les damos un trago, su cerebro se activa y podemos volverlos atrás. Podemos llegar a volverlos atrás. Entonces se quitó y se pasó al jugo de uva para evitar ser piedra de tropiezo, como dice Pablo por allá. Si alguien decide no comer sino vegetales por cuestión de fe, por cuestión de su creencia, respetemos eso y no lo juzguemos. Entonces, una persona, nosotros no la llevemos al borde. No, hermanito, usted puede, un minito, ya el señor, ojo, hay un daño cerebral. Y el alcohol en el cerebro es un hongo que permanece toda la vida. Y lo mismo el tema de las drogas. Entonces seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos en ese sentido. No seamos alegres. A veces somos muy alegres. A veces somos muy folclóricos. Y cuando vemos a ver la persona cae. Y los responsables, ¿saben quiénes somos? Nosotros. Por no saber aconsejar y no conocer del tema. Vuelvo y repito. Frente a esta temática, vayamos y tomemos consejo de las personas que ya tienen experiencia, de las entidades, y me refiero a entidades, fundaciones que tienen
experiencia en este sentido para poder dar un aborde correcto. Y después sí podemos, ya con toda la autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no por eso voy a tomar alcohol. Amén. Conflictos personales, la ira y el lenguaje ofensivo, reconciliación y comunicación. A veces pensamos que este es un tema complejo. Este es un tema complejo porque vamos a encontrar a las personas llenas de sentimientos. Y si hay algo difícil de tratar en la vida de los seres humanos son los sentimientos. ¿Ya? Porque se involucran y permanecen ahí. Entre más cercana sea la persona que le hizo daño a la otra, más duro va a pegar y más difícil va a ser de sanar. Es más fácil perdonar al desconocido, al que no es nada, al que no lleva mi sangre, que a los de mi casa. Es que él era mi hermano, es que él era mi amigo, él era mi compañero, es que es más difícil. Y en esto hay que ser guante de seda. Hay que llevar este asunto con mucha cautela y ser, en este caso, bastante firmes y guantes de seda, suaves. Hay que tratar esto, como nos dice por allá la palabra. Este es un tesoro que llevamos en vasijas de barro. Mire, a veces una simple momento de ira, a veces el lenguaje ofensivo no solamente es la vulgaridad, a veces ofendemos con la palabra. Y sí que hay para ofender con la palabra, a veces se toman los salmos, los proverbios y tiramos y lanzamos y estamos dañando a las personas. O usando la Biblia. No simplemente diciendo vulgaridades. Y estamos dañando a las personas. Entonces en esto hay que ser muy prudente. Siempre vuelvo y repito lo que voy a repetir toda esta noche. Teniendo el cuidado de escuchar a todas las partes. Eso es clave, nunca olviden eso. No emitan un juicio. Por ejemplo, me llegaron diciendo que la hermanita Petrica, que históricamente se mete en líos, que la hermanita Petrica habló del hermano Juanito. Como ya la hermana Petrica tiene un historial, esto es, ya enseguida, tomamos juicio. La hermana otra vez metía en los líos. La hermana no se corrige. La hermana debemos decirle Santiago, ayúdame Dios mío a poder corregir mi lengua. Y juzgamos, tomamos un juicio a priori. Pero resulta que tenemos que escuchar a la hermana Petrica, porque de pronto la hermana Petrica esta vez no es la culpable. Mire que a mí me acaba de pasar el jueves. Si el Señor no me inquieta, en la calle hubiera un joven que no era culpable de la situación que pasó. Al escuchar a todos, la decisión fue más clara de tomar. Y no se imaginan cómo está mi corazón de tranquilo. No se imaginan cómo está mi corazón de tranquilo, porque hoy sé que de mi parte no fui piedra de tropiezo para ese joven, para que esté en la calle. ¿Qué pasaría, mis amados, si mañana la noticia que escucho yo, o que veo yo, o que me entero yo, es que ese joven fue asesinado en una pandilla? ¿Cómo queda mi alma? ¿Y qué responsabilidad puedo tener ante el Señor por no haber escuchado las partes, por no haber visto todo el panorama? Amén. Entonces, la resolución de conflictos se basa en el amor y el perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo, y la escucha activa, escuchar activamente a las partes. Se promueve estrategias para controlar la ira y fomentar la comunicación saludable, construyendo relaciones sólidas y duraderas. Recuerden esto, no siempre nos van a llegar creyentes a pedir consejería. Entonces yo le puedo decir a un creyente, le puedo decir, airaos pero no pequéis, y él lo va a entender. Pero si el otro no es creyente, ya el otro seguramente se airó y pecó, porque no es creyente, y debo escuchar las dos partes. Muchas veces el lío lo armó un creyente con un no creyente, y la imprudencia del no creyente de soltar verdades, que más que soltar verdades es ser imprudente, puede traer conflictos bien serios, bien serios.
El poder de las palabras, mira, esto es tremendo. Esto es tremendo. Se enfatiza el poder de las palabras y la importancia del lenguaje edificante. Las palabras pueden construir o destruir. Tienen el poder de construir o destruir, por lo que se anima a utilizarlas para animar, consolar y fortalecer a los demás. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de ¿qué? De la lengua, y comeremos de su fruto. Y siempre debemos recalcar eso en nuestra vida propia y en la vida de los hermanos. En cuanto de ti dependa, mantén buenas relaciones con los demás. Muchas veces nos llegan problemas a la iglesia para consejería de hermanos imprudentes que han dañado a gente no creyente. Y esa gente que se va a ser dañada para nunca llegar al Señor. Y en esto debemos de ser enfáticos. Vuelvo y repito algo que he dicho esta noche. Uno va a ser el aborde para una consejería de un creyente y otro va a ser el abordaje de una consejería para un no creyente. Si el lío lo armó un evangélico, tratemos el problema en conjunto, o sea, las dos partes de una forma. Y en la medida que podamos, llevémonos al creyente a un lugar aparte, y ahí sí como hacemos a veces con los hijos de nosotros. Como tú eres mi hijo, allá adentro te doy una limpia, para que aprendas a manejar ese poder que te ha dado Dios en la vida. Y siempre hablemos a las personas de que las palabras son claves. Mi mamá decía algo, y se lo decía a mi papá. No se necesita un golpe para hacer daño. Las palabras tienen poder para partir el alma y el corazón. Como dice por ahí una canción, si no estoy mal, de Nancy Ramírez, son como espadas que dañan. Ahora, la reconciliación, siempre nuestra meta tiene que ser la reconciliación, pero fíjate que hay un proceso. No esperemos solucionar un problema ram al inmediato. Listo, y uno está, ya está listo. No. Démosle el tiempo, démosle el espacio para que ese problema tenga una solución. Dejemos que las partes se calmen, escuchemos, abramos los espacios. Muchas veces vamos a tener que cambiar de escenario. Muchas veces vamos a tener que dar consejos que van a tener que ver con lugares. Esta ciudad es muy bonita, Cartagena es una ciudad hermosa para procesos de reconciliación. A veces no siempre tiene que ser ese proceso en una oficina, en una iglesia. Si hay un tema espiritual, lo más seguro es la iglesia. Pero si el tema no es espiritual, sino personal, una heladería, una buena heladería, un buen café, una caminata por la ciudad amurallada, una caminata por la playa es milagrosa, sanadora, ¿verdad? Un atardecer, ver un atardecer desde la muralla, eso va a ayudar a mejorar esa situación y poder ver en un poder que tiene la naturaleza, es poderle decir a la persona, tú no viste que esta mañana salió ese sol potente y míralo cómo muere en el atardecer. Así tiene que morir nuestra ira. Entonces, Mateo 5, 23, 24 nos recuerda la importancia de la reconciliación. Antes de presentar nuestras ofrendas, debemos buscar la reconciliación con nuestros hermanos, demostrando amor y humildad. La reconciliación restaura la armonía y la paz. Mira, es importante este tema, porque la palabra nos enseña que no se ponga el sol ante nuestro enojo. Y siempre debemos incentivar en toda consejería este poderoso consejo. Amén. El abuso sexual, la inmoralidad y el adulterio, restauración y pureza. Este primer tema es tremendo, tremendo, tremendo. Porque recientemente, no sé si ustedes vieron la noticia de una mujer que tenía una hija, creo que tenía 12 años, la niña,
salió para su trabajo y por alguna razón se regresó porque se le había quedado algo en su casa. Y cuando regresó encontró a su pareja, es decir, el padrastro de la niña, abusando de ella. La noticia decía que la mujer le pegó 100 machetazos. Y ahí se abría, en la noticia que estaba en Facebook, el punto de que tú podías opinar. Y la gente decía, yo le pegaría 120, yo le pegaría 100 más. Me preguntaron a mí, yo le dije, yo no sé qué haría. Porque yo no puedo contestar a priori qué haría yo, porque hay situaciones que no sé qué va a pasar. No sé qué haría en una situación de esa. Yo podría decir muy santamente, no, yo pediría a Dios, no. Yo diría, no sé qué pasaría. ¿Qué aconsejo yo frente al abuso sexual? Cuando alguien me pregunta, cuando ya ánimos, yo invito a la gente a ver una película espectacular en ese sentido que se llama La Cabaña. No sé si alguno de ustedes la ha visto. La Cabaña. Sí, yo lo vi. Sí, la he visto, pastor. Bueno, esa película tiene una enseñanza poderosa acerca de ese asunto. Llega la persona, en el colegio he tenido que vivir eso porque yo fui 3 años capellán del colegio y consejero espiritual. Y cuando me llegaban las niñas a contarme esas historias, son tan deprimentes, tan tristes, porque eran niñas que tenían edades que tienen mis hijas mayores. Y yo tenía que escuchar, a veces se me salieron las lágrimas escuchando a esas niñas de cómo se cometían esos vejámenes con ellas, que no debe pasar, pero somos humanos. Pero en ese momento yo me estoy, como dijera, compenetrando con la situación de la persona que me está contando. Y luego de eso debo orar, debo entrar, antes de decir nada, abrazo y le digo, podemos continuar mañana. Y esto lo debo llevar al secreto del Señor, antes de decir una sola palabra. Porque yo les voy a asegurar, mis amados consiervos, cuando nos llega una situación de estas, y nosotros tenemos hijas, tenemos sobrinas, cuando se presenta el abuso con adolescentes hombres, y les puedo asegurar que vamos a tomar posiciones no correctas en el momento que nos enteramos del asunto. Entonces hay que llevarlo a lo que dijimos al comienzo, a la oración y una consulta con el Señor que Él nos permita ver todo el panorama. Debemos tener la capacidad, y esto se necesita, el amor de Dios, el amor de Jesús, para poder llegar a la víctima no solamente, sino también al perpetrador. ¿Verdad? Porque no toda situación, óigase bien y mire cuidado con lo que voy a decir, no toda situación 100% es una persona perversa que llega a una situación de abuso. A veces se va consintiendo ciertas situaciones, ¿verdad? Que al final el que sin el total consentimiento de la víctima actúa es culpable, sí, pero no siempre la intención es la misma. Y aquí volvemos a buscar el discernimiento de parte de Dios antes de emitir un juicio. El proceso de restauración incluye el reconocimiento del daño causado, la búsqueda del perdón y la reconstrucción de la confianza. Tremendo. Estos procesos son largos. Estos procesos no se solucionan de un día para otro. Yo en el colegio manejé un caso desde 2020 hasta el año pasado, a mitad de año, con una víctima. Esa víctima
realmente nunca se recuperó. Esa situación la golpeó tanto que ella terminó con problemas entre la locura y la esquizofrenia, la muchacha. Ventaja para ella. Intentó por todos los medios superarse, pero ella terminó internada. Y al final también tomó una vida sexual desordenada. Porque hay personas que realmente les queda bien complicado recuperarse. Se usaron todos los medios. Tuvimos con terapia psicológica, psiquiátrica, oración. Estuvimos en todos los procesos y esa víctima realmente, bueno, que ella sonreía, iba por delante por la vida y ya como que no le afectaba, pero realmente ella quedó demasiado afectada. Entonces, este proceso hay que llevarlo con mucha calma, es lento, no se tome esto con ligereza y es un proceso que toma rato. Entonces, es clave un acompañamiento permanente y aquí, si necesitamos la ayuda de profesionales, no escatimemos en buscarla. Y si tenemos la posibilidad de encontrar personas que hayan sido víctimas, también podamos llevar esas ayudas en este proceso que es bastante complejo. La Biblia nos muestra algunos ejemplos, el caso Tamar y todo lo que pasó ahí, ¿verdad? Porque ahí la Biblia presenta el caso y no lo presenta como un caso de perdón. Se ve que hubo una tragedia, ¿verdad? Pero sabemos que en este proceso debemos estar hacia allá. Y bueno, cuando las personas ya hayan escuchado, es muy buen ejemplo el caso de la cabaña. La pureza sexual se promueven principios para mantener la pureza sexual y reconstruir la confianza. ¿Ya? Esto incluye establecer límites saludables, buscar apoyo en la comunidad cristiana y cultivar una relación íntima con Dios. Aquí vuelve a ser clave el no juzgar. Se vuelve algo fundamental. Escuchar y acompañar. Nosotros debemos tener la misericordia que tuvo Jesús de tantas personas que tuvo a su alrededor. María de Magdala, una prostituta, ¿verdad? ¿Qué tuvo Jesús por ella? Misericordia. Y entró a ser parte de las personas cercanas a él. ¿Verdad? La mujer adúltera, ¿qué tuvo el Señor por ella? Misericordia. ¿Verdad? No estaba haciendo las cosas buenas. Había cometido error. Y a los jóvenes, nosotros estamos haciendo un trabajo grande con jóvenes. Hay 2 libros muy buenos, consiguen en librerías cristianas, que se llama Lo que debe saber una joven y Lo que debe saber un joven. Hay una consejería excelente para jóvenes. Cuando alguien llega a preguntar de este tema, le hacemos un acompañamiento y les podemos motivarlos a comprar el libro y si nos queda a nosotros bien, poderlo regalar porque es un libro de gran autoayuda, es un libro cristiano. El perdón divino. Es clave mostrar esa ventana de parte de Dios. Es clave. Y ustedes no se imaginan lo agradecida que queda una persona cuando podemos mostrarle a un Dios de misericordia. El perdón y la gracia divina son herramientas fundamentales para la restauración. El Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bueno es mostrarle al Señor. Dios ofrece esperanza y sanidad a quienes se acercan a Él con un corazón arrepentido. Eso es clave, mis amados conciertos. Poder mostrar la misericordia. Nosotros estamos en este trabajo mostrando al Señor. Este es nuestro trabajo. Mostrar a Jesús. Mostrar su misericordia, mostrar su rostro, mostrar todo eso que Él tiene para nosotros. Y si nos lo dio a nosotros, ¿por qué no a los demás? No importa cuál haya sido el pasado de las personas, Dios, si tú te arrepientes, te va a perdonar. Y eso hay que mostrarlo con gran precisión.
Siguiente, mi amado pastor. Ansiedad, temor y soledad, refugio y compañía. La fe y la oración. La ansiedad y el temor se abordan a través de la fe y la oración. Se anima a los creyentes a depositar sus preocupaciones en Dios y confiar en su provisión. La oración es un canal de comunicación con Dios que brinda paz y consuelo. Aquí es muy importante mostrarle a la gente las experiencias y ojalá las propias con este tema de oración y fe. Mostrar cómo el Señor siempre responde, pero aclarar, porque ahí es donde viene la confusión que ha creado el enemigo sobre la gente de los canales de prosperidad, que es otra cosa. Decirle fe en el Señor y fidelidad al Señor. Fe en el Señor y fidelidad a Él, es decir, el seguimiento de la palabra. El poder ser practicantes de la palabra harán que el Señor derrame su bendición. Enseñar que eso tiene una condición. Relaciones saludables. Se promueven estrategias para combatir la soledad y fomentar relaciones saludables. La comunidad cristiana ofrece un espacio para conectar con otros y compartir experiencias y recibir apoyo mutuo. Ojo con esto, mis amados consiervos. Y lo digo porque durante varios años me volví una persona que podían decirme un casamentero que se dice, que vive casando personas para que se casen. No, cásate porque es que y hay parejas que después las quería descasar y ya no podía. Porque uno, en un afán de que la persona sirva en pareja, a veces acelera procesos que no están en manos de nosotros. Hay que abrir la posibilidad que también el servicio a Dios se puede dar desde una soltería en santidad. Desde una soltería en santidad. No es el soltero feliz, ese que está por ahí de los corridos tumbados. No. Es una vida en santidad. El mejor ejemplo que está en la Biblia, que podemos ver claramente, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que sirvió, y algunos de los discípulos, estudiándolo a fondo, lo podemos mostrar como personas que pueden servir. No siempre es necesario el matrimonio o la pareja. Algunas personas pueden hacerlo sabiendo y entendiendo lo que dice Pablo. Bueno, le sería el varón no tocar esposa, pero si por causa de sus deseos se van a consumir, que se casen. Tener eso claro a la hora de aconsejar. Amor incondicional. El amor incondicional de Dios es fuente de consuelo y seguridad. Filipenses 4, del 6 al 7, nos invita a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esto es clave. Esto es clave, poder mostrar esa capacidad de confiar en Dios y dejarle a Él ese asunto. Y Él va a responder. Ante el pecado, la enfermedad y la muerte, esperanza y consuelo. Pecado y arrepentimiento, enfermedad y duelo, vida eterna. Es un proceso. Frente a este tema de la enfermedad y el duelo, bastante experiencia y duras experiencias me ha tocado vivir. Como les decía ahorita, yo he visto partir a dos hermanos míos de sangre muy cercanos. Ellos sumaron un grupo de 7 personas por las que iba a orar y se moría. Ya los hermanos tomaron en la iglesia, estaba en este tiempo sirviendo en Luruaco, tomaron esto como una recocha y a mí no me parecía recocha. Eso la verdad que me pegaba duro, porque ya decían cuando se enfermaban, si quiere le traemos al hermano Nevar, y los hermanos decían, no, porque por el que él ora se muere. Y yo les decía, no se burlen de algo, porque en ese paquete de muertos también está un hermano mío. Pero bueno, después de vivir todas estas duras experiencias, aprendí a entender que nuestro trabajo en esta tierra está supeditado no a la vida aquí,
Algunos van a poder vivir aquí cuando oremos por ellos y están enfermos, pero otros no. Otros van a partir. Pero nuestro trabajo está que partan con el Señor. Ese es nuestro trabajo. Que esa persona que está enferma se arrepienta de sus pecados y parta con el Señor y nos podamos gozar con Él en la vida eterna. Recuerden lo que les digo. Fueron 7 y entre esos 7, 2 hermanos de sangre, en los que yo confié plenamente que se iban a levantar. Bueno, el Señor hizo un proceso conmigo y pude entender por qué partieron, pero partieron con el Señor. Y empezando mi vida cristiana, fui a orar por 2 hermanos. Uno de ellos, un gran amigo, el otro ya falleció. Realmente fue una persona que después se apartó del Señor y murió en la bomba del Amparo de una machetera que le dieron. Pero el otro hermano sí es un anciano, amigo mío, por el que fui a orar y yo no veía esperanza que se salvara. Ese fui a orar como con desconfianza. Decía, caramba, este hermano se va como a morir. Y al otro día le dieron de alta porque el Señor actúa así. Entonces, se ofrece reflexión sobre el pecado y el arrepentimiento. Ojo con, a veces nos vamos y decimos, ¿quién sabe por qué estar enfermo? Es el pecado. Esto no, nada. Miremos cada proceso aparte, ¿verdad? Llegamos, no juzgamos, sino que escuchamos, oramos y que Dios actúe, que se haga la voluntad de Dios. Reconociendo la necesidad de buscar el perdón de Dios, se brinda acompañamiento en momentos de enfermedad y duelo, ofreciendo consuelo y esperanza. Juan 11, 25, 26 nos recuerda la promesa de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. A veces leer esto es muy parecido a un funeral en la iglesia católica. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Es el corito del miserere. Pero cuando tú lo miras desde la perspectiva grande de la Biblia, entiendes que es una alternativa muy propicia. Entonces, digámosle a la persona, no vayamos con el puñal. Si te mueres, tienes la salvación en Cristo. Oremos. Y nuestra oración debe ser muy prudente en el lecho de un enfermo. No creemos falsas expectativas de sanidad, ni tampoco seamos los que colocamos la lápida sobre la persona que está en la cama. Oremos por esa persona, aclarándole que Dios cumplirá su voluntad en él. Y después de que la persona haya tomado la decisión de arrepentirse, ya el Señor va a tratar con él. Si para él hay propósito en la tierra, se levantará. Y si no, partirá y partirá con el Señor, que es la expectativa final. Siguiente, mi amado. Baja autoestima, rechazo y fracasos. Valor y propósito. Valor inherente. Se identifica el valor inherente en cada persona como creación de Dios. Cada individuo es único y valioso, con talentos y dones especiales. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre recordarle al ser humano que somos creación de Dios. Yo siempre tomo Génesis 1 y 2 y lo tengo ahí permanente para las personas que tienen baja autoestima. Te digo, mira, tú has visto las estrellas. Recientemente, ahora el 28 de febrero, que se alinearon los 8 planetas. Tú sabes que se alinearon 8 planetas ahora el 28 de febrero y que eso no volverá a ocurrir hasta dentro de 492 años. Y tú viste esa alineación. Y tú has visto la foto que nos ha mandado el cometa, la sonda espacial Hubble. Y tú has visto un eclipse. Y tú has visto, todo eso lo hizo Dios por la palabra. Pero cuando decidió hacer al ser humano, Dios lo hizo con sus propias manos, tomando polvo de la tierra, haciendo barro y creando al hombre. Y después sacó una de sus costillas y creó a la mujer. Somos creación de Dios y Dios jamás, como dice el salmista, va a abandonar la obra de sus manos. Y Él tiene cuidado de nosotros. Tú y yo no somos cualquier cosa porque somos hechos por las manos de Dios.
Y el libro de Job nos dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Así que somos hechura de Dios y estamos bajo su cuidado. Y esto es una palabra contundente para alguien que está sintiendo baja autoestima en su vida. Superar el rechazo, esto es clave en la juventud actual. Es clave. Porque si algo se vive hoy con vehemencia y golpea bastante, es este tema del rechazo. A la persona no le dan like o no le dan me gusta a una publicación y eso le pega duro. A un joven le da duro. Si le dicen que no hace parte del prototipo que se está promoviendo en las redes sociales o que se está promoviendo en la vida actual y moderna, el joven va a entrar en un problema de rechazo terrible. Muchos jóvenes ceden a sus principios para encajar dentro de los grupos. Se ofrece estrategias para superar el rechazo y aprender de los fracasos. El rechazo puede ser doloroso, pero no define nuestra identidad. Los fracasos son oportunidades para crecer y aprender. Este libro que les decía ahorita para jóvenes dice un punto clave. Nuestra identidad para los jóvenes está en construcción. No hay una identidad definida, está en construcción. ¿Y quién está construyendo la identidad? Si estamos en Cristo, Cristo es el arquitecto. Ya el problema es el mundo. Los que están en el mundo, se les va a construir una identidad se les va a construir una expectativa equivocada. Entonces, este par de libros, porque viene para jóvenes, hombres y mujeres, lo que debe saber un joven, lo que debe saber una joven. Es clave. La identidad la está construyendo el Señor en nuestra vida si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, la está construyendo el mundo y esa identidad es compleja. El propósito divino. Se anima a descubrir el propósito divino para cada vida y potenciar el crecimiento. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos capacita para alcanzar nuestro máximo potencial. Es clave poderle decir a las personas que somos hechura de Dios y que en nuestra vida hay un propósito especial. Depresión, tristeza, suicidio, apoyo y esperanza. Este tema es complejo. Este tema es, como les decía al comienzo, un tema para tratar a profundidad, sobre todo el tema de la depresión, la tristeza. Pastor Jesús me regala la siguiente, la de depresión, tristeza y suicidio. La depresión llega a nuestra vida por muchas situaciones. Y sé lo que les digo, soy una persona creyente, soy una persona que ha visto la misericordia, el poder de Dios. Y recientemente estuve en un tratamiento por la presión alta emotiva. Hay situaciones en nuestra vida que nos van a llevar a enfrentar problemas. Estando en Cristo, ahora imagínate una persona que no está cimentada en el Señor. Imagínate una persona que no tiene principios bíblicos. Imagínese una persona que no es capaz de manejar las emociones. Si nosotros las vivimos, que se deja para los demás. Entonces aquí es clave la compasión y la comprensión. Se aborda esta temática, mis amados consiervos, de la depresión y la tristeza con compasión y comprensión. Se reconoce que estas son experiencias humanas difíciles que requieren cuidado y atención. Esto no es para solucionar al choque de dedos, no. Se tiene que abordar con guante de seda, con mucho cuidado. La prevención del suicidio. La prevención del suicidio es clave.
siempre hay que decirle a las personas que el dueño de la vida es Dios y que Él es el que tiene decisión sobre eso, sobre todo ahora con el tema de la eutanasia. Recordemos que ya no solo es un joven, recientemente un comandante del ejército la practicó y estuvo rodeada de todo un grupo de soldados que le rindieron homenaje, le tocaron trompetas, pero uno tiene que ser muy claro frente a este tema. Con mucha, lo que yo les decía, con guante de seda, pero con firmeza, hay que hacerle entender a la gente que esas decisiones no favorecen para la vida eterna. Y que crean o no, va a haber una vida eterna. Entonces se tiene que abordar la posibilidad de que las personas puedan superar los deseos suicidas. Aquí tienen una persona que quería tirársele a una mula, pero en esto el Señor me ayudó bastante y aquí estoy en esta noche compartiendo con ustedes esta charla. Es fundamental crear un entorno seguro y de apoyo donde las personas se sientan cómodas para compartir sus sentimientos. Aquí es donde hay que tener la capacidad de acompañamiento permanente. Se enfatiza la importancia de la comunidad y el acompañamiento profesional. La comunidad cristiana ofrece un espacio para conocer, conectar con otras y recibir apoyo mutuo. El acompañamiento profesional brinda herramientas y estrategias para superar la depresión y la tristeza. Aquí es clave un apoyo profesional y la palabra. Un apoyo profesional y la palabra. Un apoyo profesional y la palabra. Y las personas van a salir de esta situación, que no es fácil de manejar. Esto no se puede tomar como, pero es que usted, ¿cómo es posible? Esto son bobadas. No. Démosle la importancia, vuelvo y repito, démosle la importancia al asunto, ¿verdad? Y démosle la trascendencia que tiene y el apoyo respectivo y toda la ayuda profesional que podamos conseguir para este tema. Ya vienen otros temas que son más comunes, ¿verdad? Envidia, que lo llamamos en el mundo ministerial celo, la mentira, que la llamamos en el mundo cristiano, le han puesto y que mentiras blancas, yo no sé dónde sacaron eso, y la murmuración, el orgullo, que pasa mucho en nosotros. Claro, hay que decirle a la gente, la envidia es pecado y el pecado te condena. En eso debemos ser claros, concisos. Las mentiras son pecados, las mentiras condenan. Y la murmuración es pecado. El orgullo, Dios mira a los orgullosos de lejos. Perdón, racismo, divorcio, matrimonio, amor y reconciliación. Esto es un tema en la vida moderna, en el mundo moderno, que hay que manejar con mucho cuidado, con mucha cautela. Y vuelvo aquí a enfatizar lo que empezamos diciendo. Tomamos estos temas con mucha prudencia y los llevamos hasta el final. En el tema del racismo es más fácil de tratar. Es más fácil de tratar. Porque si tú eres capaz de mostrar Edén como la creación de Adán, eres capaz de mostrar una imagen que hay muy común hoy en día en las redes sociales, que es de qué color era Adán, y muestran los diferentes colores que tiene la tierra. Porque si Adán fue hecho del polvo, es de muchos colores. Y poder demostrar todo el estudio que hubo sobre el genoma humano, la marca genética, que dice que somos muy, muy, muy iguales y que los colores han ido apareciendo por la relación que tiene el cuerpo con el sol. Entre más sol nos dé, más oscuros vamos a ser. Entre menos sol nos dé, más blancos vamos a ser. Se dividieron las razas después de la expulsión de Adán del paraíso y hoy tenemos colores, pero humanamente somos iguales. El divorcio es un tema que no se puede tratar rápidamente. Hay que hacer un acompañamiento
Y con firmeza hay que citar la palabra, con mucha firmeza. No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Ni todos los matrimonios vienen de parte de Dios, así se hayan hecho en la iglesia más santa de las santas. Hay gente que está mal casada. Hay gente que se casó mal. Y si nosotros nos vamos desde la condenación bíblica solamente, vamos a cometer graves errores. Así que en este caso, manejemos las cosas caso por caso, situación por situación, haciendo lo mismo que dijimos al principio, una honda investigación y armar un paquete completo. Un paquete completo que nos permita ser asertivos a la hora de aconsejar. A la hora de aconsejar y decirle a la persona, la soledad también es una alternativa que la podemos manejar correctamente y nos va a ser de gran ayuda en nuestra vida ministerial. Una persona por el hecho de que se haya divorciado no está condenada, porque nosotros no tenemos el derecho de condenar a nadie, eso le compete al Señor, pero sí un acompañamiento permanente y ahí ser muy enfático con la palabra. Hay divorcios que no van a poder retomar una nueva relación, ¿verdad? Porque hay gente que se casó conscientemente, después algo no les gustó, tomaron la decisión de separarse y advertirle, no te puedes volver a casar.